Bien, tal como les habíamos anunciado, nos visita en el estudio en esta oportunidad Francisco Férez Cordero, que es rector de la Universidad Mote Ávila. Además, no es este a que nos referimos el único libro de los que ha escrito, porque es un autor bastante prolífico. Pero tenemos aquí el libro, vamos a ver si podemos acercar un poco la portada. Fallas de borde, apuntes de comprensión, con prólogo del doctor Román Duque Corredor, que también lo hemos tenido aquí en el programa, y editado por la Fundación Alberto Adriani y otra Mujer y Ciudadanía. Mujer y Ciudadanía. Bueno, este es un libro que acaba de salir, entiendo que ya está en circulación, ya está a la venta. Ahora, nadie mejor que Francisco para contarnos cuál es el contenido de este libro, que dicen que se ha adentrado en una serie de problemas societales para poder entender o tratar de entender la complejidad del momento que vivimos los venezolanos. ¿Qué han entendido ustedes después de tanto pensar? Bueno, muchas gracias, Maki, por esta invitación con motivo de la puesta en circulación del libro Fallas de Borde. Ese libro nació como un proyecto personal en la Universidad Monte Ávila cuando comencé a dar clases de filosofía en la Facultad de Comunicación Social. Es una experiencia interesante porque me permitió agrupar una serie de temas para entender no solamente la situación venezolana, sino muchos aspectos del hombre, que es el que hace O al menos la porque hemos sociedad. llegado a esto. O al menos es porque Ujú. hemos llegado a esto. Una relación es más de causas que de efectos. Se reúnen en un hilo temático temas antropológicos, temas históricos, temas sociales, y hay una parte dedicada a unas reflexiones sobre la universidad venezolana. Si me preguntas cuáles son como los ejes temáticos de ese Eso era libro, lo que justamente iba a preguntar. eh, es la formación de ciudadanos libres que contribuyan a trabajar a favor del bien común del Estado, visto desde distintos tópicos esa formación del bien común. Ahora, ¿cómo se plantean ustedes? Porque cuando hablamos de este tipo de abordaje pues, de la situación, la gente dice, bueno, esto es así como demasiado, requerir un proceso demasiado lento para comenzar a surtir efecto, ¿no? Pero yo me imagino que ustedes han visualizado algunas herramientas de trabajo para eso, ¿no? Una de las cuales probablemente es la universidad, pero podríamos profundizar un poco de esa parte. Bueno, hablar de metodologías para el cambio eh, que está exigiendo el país, creo que tenemos que hablar de un proyecto integrador de país que reúna los diversos aspectos que conforman la sociedad. Creo que un peligro metodológico siempre es absolutizar una parte de la realidad, solamente lo económico, solamente lo político, solamente lo social. Yo pienso que gran parte de los problemas que aquejan al país y de la gente que está tratando de sacar adelante un proyecto democrático es que todavía no hemos logrado consolidar, integrar o compactar un proyecto y una visión única de país en donde todos trabajemos en pos de un objetivo, el objetivo democrático y el objetivo del desarrollo. Bueno, eso pareciera estar más que claro cuando uno ve las diferencias insólitas entre los diferentes actores políticos frente a una situación tan grave, tan compleja y tan explosiva como la que tenemos en Venezuela, ¿no? Bueno, porque hay intereses individuales, intereses de partido, intereses de poder, y creo que a veces nos olvidamos de pensar en Venezuela, y no solo en Venezuela, sino en los hombres y en las mujeres de Venezuela. Y desde ese, vamos a decir, desde ese matiz antropológico, desde ese matriz social que toma en cuenta al hombre, es que yo hago en ese libro el análisis. Ahora, tiene que habernos pasado algo muy, que a lo mejor todavía para el gran público no es perceptible, tal vez para ustedes sí. Tiene que habernos pasado algo muy serio cuando, porque intereses y objetivos encontrados van a existir siempre, de hecho han existido siempre y existen
Y existen en sociedades que han logrado estabilidad y han logrado progreso. ¿Qué pasa? Que aquí eso que no se destranca el serrucho. No se destranca el serrucho y a veces diera la impresión de que está trancado permanentemente. Mira, Y yo eso creo, genera mucha desesperanza, por supuesto, porque hay y frustración. hay frustración, hay desesperanza, pero creo que hay que pensar en lo mejor que tiene el país, que es su gente, que es su recurso humano. No, tenemos que ir primero, antes de buscar soluciones solamente políticas, solamente económicas, solamente institucionales, tenemos que integrarlos en un proyecto común para ver las necesidades reales de la persona, necesidades espirituales, necesidades materiales, porque la persona es una unidad y desde esa unidad es que hay que trabajar. Si solamente vemos el tema de la solución de la pobreza material y no vemos la solución del enriquecimiento cultural y espiritual, estamos haciendo un mal proyecto. Pero si solamente vemos la solución espiritual o trascendente y no vemos lo Y material, eso no aterriza, claro. es un proyecto Comienza a escribir desgajado. nuestros televidentes tuiteros, Roque Juan Peñalver, en Venezuela tiene que haber cambio político para que haya cambio económico y social que necesita urgentemente el país. Bueno, pero es lo mismo, es decir, cambio político, claro que tiene que haberlo. Claro. Pero para todos esos cambios y para todo eso que usted plantea, pues necesariamente tiene que ocurrir un cambio en el alma, en la conciencia de los venezolanos. Porque ¿cómo podemos nosotros aspirar? Debe haber un cambio político y yo apuesto a que a corto plazo haya un cambio político. Pero ese cambio político no puede ser producto de un divorcio de la sociedad civil con el Estado, con los elementos que conforman el Estado. Debe haber una unidad institucional. La sociedad civil tiene su ámbito de actuación y el Estado tiene su ámbito de actuación y el Estado tiene que trabajar a favor del desarrollo de la sociedad civil. Bueno, y consecuencia de ello es que vemos que hay pues eso se expresa en la práctica, bajando el nivel a ese divorcio entre lo que es el discurso político y lo que uno le escucha hablar a la gente, al ciudadano de a pie en la calle. Es decir, los problemas de la gente no se están reflejando en el discurso político. Tú sabes que yo he pensado ese divorcio del discurso versus la realidad, eh, yo le consigo a veces una respuesta filosófica, porque este gobierno se nutre del socialismo y del comunismo, y a su vez el socialismo y el comunismo se nutren del idealismo, en el sentido de que es la razón la que crea la realidad y no al revés, que es la realidad la que genera conocimiento. Claro, y que viven en una eterna utopía. Bueno, se vive en un eterno idealismo, más que en Ujú. una utopía, se vive en un eterno idealismo o, como decía yo en estos días por ahí, en una distopía mal contada, Ujú. que termina en la tragedia que estamos viviendo ahorita. Aquí nos pregunta Jason Tabata, buenas noches, ¿dónde podemos conseguir ese libro? Ese libro se pone en circulación el próximo jueves en la librería Lugar Común del Paseo Las Mercedes y la Fundación está haciendo un trabajo de distribución editorial. Va a estar en Cálatos, en Lugar Común, en El Buscón, en la librería y en la librería de la Universidad Monte Claro. Ávila. Ahora, volviendo al tema, nos queda apenas un minuto, pero no quisiera que lo dejáramos sin tocar un poco el tema de la universidad, que es el gran tema de la educación. Es decir, mientras nosotros no ataquemos fuertemente ese vector de esta problemática, no habrá solución. Porque mientras tengamos un pueblo que, así como ahorita le falta hasta la comida, pero es que hay un alimento que es el alimento intelectual que solamente va a entrar por la vía de la educación, como muchas veces ha dicho el padre Ugalde, de calidad. Sí, bueno, la educación es fundamental, porque la educación va no solamente a instruir de unos conocimientos, sino que va a generar un pensamiento crítico de la realidad. Y ese Exactamente. pensamiento crítico es el que va a entender una realidad tan compleja como la que estamos viviendo. Pero mira, no es solamente la educación universitaria, no es solamente la educación media.
Tiene que haber unas políticas públicas y unas políticas sociales Claro. en donde se articule desde la educación inicial hasta la educación universitaria. Los universitarios recibimos ahora muy mal formados a los muchachos que vienen de la educación media, pero la educación universitaria tiene que suplir a la vez de profesores y de agentes que contribuyan a favorecer el mejoramiento de la educación media. Debe haber una política articulada de Claro. sociedad civil y de Estado para lograr un enriquecimiento. Los pueblos no son ricos porque tienen muchos recursos naturales. Lo estamos viviendo aquí en Venezuela. Todos los recursos naturales que tenemos, y tenemos un país empobrecido. Así es. Los países son ricos porque tienen gente que ha estudiado, porque gente que se ha formado, porque tiene gente que produce material e intelectualmente. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, a Francisco Férez Cordero. Por cierto, su libro Fallas de Borde lo mostramos una vez más. Estará desde la semana próxima pues disponible en las librerías. De verdad que es aconsejable que todo el que quiera adentrarse en esta situación, que además nos interesa a todos porque nos concierne y nos afecta a todos, pues puedan tener la posibilidad de disfrutar pues de este texto. Muchísimas gracias de nuevo. Vamos a la pausa y regresamos para la parte final.